Bueno, buenas noches. Bienvenidos a su clase 14 de programación tóxica. Ya llevamos 14 clases, esto va volando, ¿no? Yo creo que llevamos 3, 4 clases y mentiras que llevamos 14 ya, 14. En estas 14 clases me he dedicado a que ustedes entiendan en qué consiste esto. Yo quiero que sepan que uno no se las sabe todas. Yo quiero que sepan que la cosa con la programación es que ustedes tienen que tener la capacidad de resolver problemas y la capacidad de investigar. No es cierto que los programadores tengan en su mente todos los códigos memorizados, todos los if, todos los else, incluso la lógica, incluso a veces a uno la lógica le falla. Pero lo importante de la programación es que ustedes sean resilientes, ¿sí? Entonces, me he dedicado en este curso a ponerles tareas que reten su inteligencia. Yo lo que quiero realmente con este curso es que ustedes sean cada vez más inteligentes, ¿sí? Porque una persona inteligente en programación puede ser exitosa en programación, así no sepa ciertas cosas. Por ejemplo, hoy me volvieron a preguntar en la entrevista en la que hice de trabajo por RabbitMQ. Es una herramienta que veo que están preguntando bastante. Si quieren ustedes también de pronto estudiarla por su lado, ahí se lo puse en el chat, se llama RabbitMQ, la están preguntando muchísimo, supuestamente esa vaina junto con Python se está volviendo un éxito ni el berraco, ¿sí? Yo todavía no sé qué es RabbitMQ y de hecho me preguntaron, ¿tú tienes experiencia en RabbitMQ? Y yo les dije, no tengo ni idea, pero yo tengo una experiencia, yo les dije, sí, yo tengo experiencia en investigar, yo tengo experiencia en hacer cursos, yo tengo experiencia en mejorar mis habilidades, yo tengo experiencia en utilizar herramientas, entonces yo no tengo ni idea qué es RabbitMQ, lo he escuchado, les dije, pero si ustedes, digamos, se deciden por mí, ustedes denme una semana y media, yo hago un curso en Udemy de RabbitMQ bien bacano y quedo bien preparado. Porque conmigo ustedes tienen, yo les dije así, ustedes tienen la capacidad de que puedo aprender todo el tiempo, ¿sí? Entonces parece que eso les gustó, a pesar de que no tenía experiencia en RabbitMQ. Pero lo están preguntando bastante, entonces ya compré un curso en Udemy para hacer RabbitMQ porque parece que es algo importante. Si ustedes quieren desde ya también mirar qué es RabbitMQ, adelante, o sea, yo no creo que ustedes tengan que terminar este curso para aprender nuevas cosas, no, si ustedes creen que tienen la capacidad de ir mirando otras cosas, adelante, es decir, otras cosas aparte de Python, porque la idea es uno estar adelantado al mercado, ¿no? Ya están pidiendo bastante eso, entonces, adelante, investiguen qué es RabbitMQ, es como una especie de mensajería, ¿no? O sea, antes las bases de datos se manejaban directamente enviándole cosas, ahora se manejan a través de un servicio de mensajería, entonces eso es como el RabbitMQ, ¿listo? Pero bueno, eso les hago un paréntesis. Hoy vamos a entrar en materia con Python. ¿Listo? Entonces, Python es muy importante no solamente porque es un lenguaje popular, sino que es el lenguaje de la ciencia de datos, ¿no? Es el lenguaje de la data, es el lenguaje rey a la hora de manejar grandes cantidades de datos, ¿listo? Entonces, hoy vamos a ver algo muy importante que son las listas en Python. Recuerden que las listas en Python son, ¿qué eran las listas de Python? ¿Me recuerdan ustedes qué son las listas de Python? Mientras voy por mi agua, aunque yo aquí estoy pendiente de ustedes. Cuéntenme, por favor, ¿qué son las listas en Python? ¿Qué es una lista de Python? A ver si es que han aprendido. ¿Qué es una lista de Python? ¿JSON? No. JSON es un formato para almacenar información, que es una lista de Python. Es un arreglo, correcto. O sea, una lista de Python es simplemente un arreglo. Lo que pasa es que Python obviamente se quiere diferenciar de JavaScript, se quiere diferenciar de PHP, lo que sea. Entonces Python dice, no, en mi lenguaje se llama lista, pero en realidad es el mismo concepto. Es un arreglo. Es una cosa, es una cadena que tiene posiciones y cada posición empieza desde la del cero y se puede recorrer con un for y se puede aumentar o disminuir. O sea, realmente tiene todo lo que es una regla. Entonces, una lista es un arreglo. ¿Listo? Lo que pasa es que, como los arreglos son tan importantes, Python en sí mismo ha dicho, oiga, yo tengo unas reglas específicas para utilizar esos arreglos, ¿listo? Esas listas. Yo voy a cambiar la palabra arreglo por lista, ¿listo? Porque estamos en Python, pero ustedes ya saben que una lista es un arreglo. Entonces, Python, digamos que como sabe que el tratamiento de datos es algo tan importante, entonces el señor Python dijo, yo voy a establecer unas reglas para que ustedes trabajen los datos de manera mucho más sencilla en mi lenguaje que en otros. Es decir,
Él está compitiendo para poder ganarse el corazón de la gente y que la gente use Python como su herramienta de data. ¿Listo? Entonces vamos a ver en qué consiste eso. Obviamente esta semana las tareas van a ser con respecto a esto, ¿sí? Y aquí hay una buena noticia. Si ustedes aprenden esto que vamos a ver hoy bien, automáticamente su lógica se va a desarrollar mejor. Si ustedes aprenden esto bien, automáticamente su lógica se va a arreglar, ¿listo? Entonces, pónganle bolas a esto que vamos a ver, porque esto va a ser muy potente a la hora de manejar datos, ¿listo? Esto va a ser súper potente. Entonces, miremos a ver en qué consiste esta monda. Bueno, entonces, a ver. Tenemos dos herramientas o dos tipos de datos muy importantes en Python, que son la lista y cuyas reglas que vamos a manejar dentro de la lista va a llamarse List Comprehension. Entonces, List Comprehension significa que no solamente vamos a usar listas, sino que vamos a usar listas de una manera inteligente. Vamos a usar herramientas poderosas para trabajar con listas en Python, ¿listo? Herramientas que van mucho más allá de un for o de un while, ¿sí? Entonces, vamos a ver como los patrones de diseño que usaríamos en Python, los patrones de diseño que utilizamos en Python se llama List Comprehension, ¿listo? Entonces, esta semana, a punta de tareas, vamos a desayunar, almorzar y al comer con List Comprehension, ¿listo? Y vamos a ver un poco por encima lo que son los diccionarios en Python. Resulta que los diccionarios en Python sí podrían ser muy equivalentes a los JSON. Los objetos JSON son muy similares a un diccionario en Python. Entonces, como Python es el niño envidioso que no quiere compartir nada con nadie, entonces Python dice, no, a mí no me da nombre los tales JSON esos, yo tengo mis propios diccionarios. Sin embargo, obviamente Python es consciente de que hay bases de datos que manejan JSON, como MongoDB, como Firestore, lo que les explicaba ayer. Entonces Python tiene librerías que convierten cadenas de JSON a diccionarios, ¿listo? Porque para él lo natural es usar diccionarios. Bueno, hay una cosita que quiero aclararles. Todo el mundo en programación, digamos todos los que somos de habla hispana, decimos librerías a lo que son libraries, ¿sí? Que es un paquete de funciones que uno puede usar. Entonces, cuando uno importa librerías, son paquetes de funciones que uno puede usar. Sin embargo, esa es una mala traducción, porque library en español significa biblioteca, no librería. ¿Listo? Entonces, digamos que yo digo librería porque todo el mundo dice librería, pero en realidad debería llamarse bibliotecas, ¿listo? Pero listo, sigámosle llamando librería. Era un pequeño paréntesis que quería hacerles. Listo, ¿qué es una lista? Entonces, la lista es un tipo de dato que es uno de los más importantes que tiene Python. La lista es el tipo de dato más importante que tiene es decir, que tiene Python, es decir, es un tipo de variable, así como teníamos variables de tipo string, variables de tipo booleano, tenemos variables de tipo lista, tenemos listas, ¿listo? Entonces, la lista es uno de los datos más importantes que tiene Python. Entonces, ¿qué característica tienen? Respetan el orden y son mutables. Entonces, respetan el orden, ¿qué quiere decir? No es lo mismo, no es lo mismo lo que hay en la lista en la posición 0 que en lo que hay en la posición 1. Entonces, aquí estamos hablando de que cada elemento de la lista tiene su orden y debe respetarse. Y aparte de todo, son mutables. ¿Qué quiere decir mutables? Que se pueden modificar. Simplemente que si vos tenés una lista de 10 elementos, puedes eliminar, por ejemplo, elementos y quedar con una lista de 5. Entonces ahí mutó la lista. Era de 10 y se convirtió en 5. ¿Listo? Entonces eso es lo que significa que es mutable. O puedes agregar elementos. Entonces tenías una lista de 10 elementos y de repente quedó de 20 porque agregaste nuevos ítems. Por ejemplo, la lista de los empleados de una compañía, entonces están constantemente contratando gente y echando gente, entonces pues listas son mutables, tienen que ser mutables. En Python hay un tipo de lista o un tipo de dato que no es mutable. ¿Alguien sabe cómo se llama ese tipo de dato en Python o es una pregunta ya muy avanzada? ¿Cómo se llama el tipo de dato en Python que no es mutable? O sea, se comporta como una lista, hace todo como una lista, pero no es mutable. ¿Cómo se llama el tipo de dato? Dupla, casi. Se nota que estuvo por ahí leyendo, eso está bien, pero no se dice dupla. Aunque le pegó al palo, le pegó al palo. Dupla, eso, correcto. Entonces,
Las listas que no son mutables en Python se llaman tuplas. Y esto es pura pregunta de entrevista de trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre una lista y una tupla? Por sí solas las dos son exactamente iguales, son exactamente la misma cosa, son exactamente lo mismo las listas y las tuplas. Lo único en las que la tupla es inmutable, ¿listo? La tupla es inmutable. Es decir, la tupla no, tú la creas y ya se quedó así estática para siempre. Es decir, la tupla no puedes quitarle elementos o aumentarle elementos. Entonces, esa es la diferencia entre una lista y una tupla. La lista, cuando tú la creas en Python, se crea con paréntesis cuadrados, así como hemos creado los arreglos de toda la vida. En cambio, las tuplas en Python se crean con paréntesis normales, paréntesis circulares. Es decir, aquí les voy a mostrar el Programmings y les voy a mostrar cómo se declara una lista y cómo se declara una tupla. Estamos en Python. Lista empleados, por ejemplo. Es igual, entonces aquí ponemos, por ejemplo, ups, así. Felipe, Carlos, separado por comas, y Roberto. Listo. Eso es una lista. Entonces, y las tuplas, una pregunta, ¿en qué caso de la vida real yo podría necesitar poner una tupla en vez de una lista? ¿En qué caso de la vida real yo podría tener que usar una tupla en vez de una lista? ¿Qué opinan? ¿En qué caso de la vida real yo podría usar una tupla en vez de una lista? Recordemos que son exactamente iguales. Lo único que cambia es que la tupla no se puede modificar, es inmutable. ¿Como para qué caso me serviría esa chimbada así? Llaves. Cuando es numérico, no. Cuando es numérico, no, porque tú en las listas puedes usar números. Al ingresar ID de usuario, no, porque cuando ingresa un nuevo usuario estás modificando la tupla, entonces ya no sería tupla porque la tupla es inmodificable. Cargo de empleados, no, porque puede que un empleado lo echen o puede que cambie de cargo. Entonces, al cambiar de cargo, como está cambiando, es mutable, entonces, baila, no se puede cambiar. Las canciones son estáticas una vez publicado. Ah, bueno, ese sí es un buen ejemplo. Entonces, las canciones de un álbum musical, por ejemplo, el álbum, no sé, Piel Descalzo de Shakira, va a tener las mismas canciones toda la vida. Entonces, tú puedes guardar las canciones de ese álbum en una tupla. Cuando sea una lista que no va a cambiar, exactamente, esa es la pregunta. O sea, ¿cuándo es una lista que no va a cambiar? ¿En qué casos de la vida real pasa eso? Por ejemplo, les voy a decir otro, los municipios de Colombia, ¿sí? O los departamentos de Colombia, que son 32. Entonces tú puedes hacer una tupla con los departamentos de Colombia. Pero ustedes se preguntarán, bueno, y si la tupla hace exactamente lo mismo que la lista, entonces yo utilizo lista y siempre está bien y no pasa nada. Sí, no, porque las tuplas, al ser entidades que son inmutables, son mucho más rápidas. Entonces, cuando tú vas a consultar información en una tupla, es muchísimo más rápido que cuando la consultas en una lista. ¿Listo? Entonces, aquí tupla municipios, tú puedes tener, por ejemplo, no sé, Bogotá, Bogotá, Medellín y Cali. Digamos que es la ciudad. Entonces, ahí yo tengo una tupla, ¿listo? Entonces, yo podría modificar lista empleados. Puedo decir lista empleados. En la posición, en la posición 0, lo voy a modificar. Ya no va a ser Felipe, sino que va a ser igual a Esteban. ¿Sí? Voy a correr este código. Y ahí corrió. No está haciendo nada, pero ahí está corriendo. Si yo, por ejemplo, le hago print a lista empleados y corro este código, entonces aquí está. Fíjense que yo tenía Felipe, lista empleados en la posición 0, lo cambié por Esteban y ahora me aparece Esteban de primero. Ahora, ¿qué pasa si yo cojo tupla municipios y le digo en la posición 0, va a ser igual ahora a, por ejemplo, Cartagena?
Y si yo corro esto, error. Entonces aquí dice que las tuplas no soportan una asignación de ítem. Y eso quiere decir que no se pueden cambiar. Entonces son inmutables, ¿listo? Entonces la tupla se usa con paréntesis normal y la lista se usa con paréntesis cuadrado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Perfecto. Continuamos con la teoría. Ya vamos a hacer cosas más interesantes, pero por lo menos nos toca entender bien de qué se trata esto. Bueno, excelente. Entonces, sigamos acá. Listo. Ahora sí miremos en qué consiste la list comprehension. List comprehension se trata de, permítame una cosa. Listo. List comprehension se trata primero de entender cómo manipular las listas. ¿Listo? Entonces, algunas de estas ustedes ya las conocen. Por ejemplo, permite indexación. Es decir, yo puedo acceder a un elemento simplemente llamándolo por su posición, así como hicimos ahorita. Si tenemos la lista de empleados Felipe, Carlos y Roberto, yo quiero saber quién es el empleado de la primera posición. Yo digo lista y entre paréntesis cuadrados pongo el número de la posición a la que quiero acceder. Eso es lo que se llama un índice. El índice es la posición de la lista a la que yo quiero acceder, igualito a como lo hemos hecho hasta ahora. Entonces, si yo quiero saber el primer elemento es la posición 0, el segundo elemento es la posición 1, ustedes ya saben que eso arranca desde 0, yo ya lo he dicho hasta el cansancio. Entonces, una característica de las listas es que yo puedo acceder a una posición. ¿Listo? Entonces eso es lo que se llama indexing. Ahora, tiene otra característica y es que es el slicing. Este slicing es una belleza porque me permite a mí acceder me permite acceder a muchos elementos al mismo tiempo de la lista sin necesidad de hacer un for. Fíjense esta belleza en Python. En Python yo le puedo decir, por ejemplo, vaya, búsqueme los elementos que están desde la posición 2 hasta la posición 4. Eso es lo que significa 2 punticos 4. Entonces yo, por ejemplo, tengo una lista de 50 empleados, yo le puedo decir a la lista, tráigame los empleados que están desde el 30 hasta el 40, ¿sí? Y entonces yo lo que hago es que lista y le pongo paréntesis cuadrado y le pongo 30, 2 punticos 40. Es decir, yo puedo decirle a Python, tráigame un rango de esa lista. Y lo puedo hacer así de sencillo. Esto se llama list comprehension. Lo puedo hacer así con esta sintaxis tan sencillita y no tengo necesidad de hacer un for. Es una maravilla. Digamos, en JavaScript me tocaría hacer un for igual a 30 y menor a 40 y más, no sé qué. Entonces aquí me evito todos esos ciclos y simplemente con esta sentencia chiquitica yo estoy trayendo muchos elementos de una lista. Este que está acá, ¿qué significa? Cuando yo no le pongo número inicial, como acá, que no le puse nada, 2 puntos y número final 3, lo que quiero decir es que desde el comienzo, es decir, estoy diciendo aquí a Python, tráigame todos los elementos desde el comienzo hasta el 3. O sea, esto que está acá sería equivalente a decir desde 0 hasta 3. Pero entonces, como es desde el comienzo, yo no le digo nada. Entonces, no le pongo nada, 2 puntos hasta 3. O, por ejemplo, yo quiero saber, yo tengo, por ejemplo, una lista con la serie de Fibonacci y le digo, tráigame los primeros 50 números de la serie de Fibonacci. Entonces le pongo Fibonacci, paréntesis cuadrados, nada, 2 punticos hasta el 50. Y él me trae todos los elementos desde el comienzo hasta el 50. Y no tengo necesidad de hacer ningún for. Y aquí lo mismo, desde el 2 hasta el final. Después de los 2 puntos, como no puse nada, entonces estoy diciendo, tráigame los elementos desde el 2 hasta el final. ¿Listo? Entonces, en teoría, ya vamos a mirar cómo se hace esto en la práctica, pero en teoría quedó claro qué es el indexing y qué es el slicing. Son formas de acceder a los datos de una lista sin necesidad de hacer for. Listo, excelente, quedó clarísimo. Y también tenemos otra propiedad del list comprehension que es el stride. El stride es casi lo mismo que el slicing, solo que tengo un tercer parámetro. Este tercer parámetro que está acá me va a decir de los pasos que yo voy a seguir, de cuánto en cuánto voy a seguir. Por ejemplo, aquí lo estoy diciendo, tráigame los elementos desde el 0 hasta el 3, pero salte de 2 en 2, salte de 2 en 2. Por ejemplo, si yo quiero los números pares, entonces yo le digo, desde el primer elemento que sea par hasta el último y salte de 2 en 2, ¿sí? Este es como el salto. Cada cuánto tengo que saltar. Si tengo una lista muy larga,
y yo quiero, por ejemplo, saltar de 3 en 3, si yo quiero que primero coja el 1, el 3, el 5, el 7, o el 1, el 4, el 7, el 10, el 13. Entonces, este tercer elemento que está acá me dice cómo quiero que haga los pasos. ¿Listo? Entonces, sabiendo eso, ¿ustedes qué creen que hace este código que está acá, que es 2 puntos y -1? ¿Qué creen que haría ese código con ese -1 que está ahí? Recuerden que el último elemento es el paso. Cada cuántos pasos tengo que hacer. ¿Qué creen que haga esta lista? Paréntesis cuadrado, 2 puntos, -1. De inicio al final, -1 elemento, no. De inicio al final, sí. Esa parte la tuviste bien, pero no es -1 elemento. Al revés, exactamente. Entonces eso es de inicio al final, porque no especificó nada al comienzo, entonces quiere decir desde el inicio, no especificó nada al final, entonces hasta el final, y el -1 es al revés, o sea, de -1 al -1, ya un pasito, pero de final hasta el comienzo. Eso es lo que hace el negativo lo que hace es que se echa para atrás, del último al primero. O sea que esto que está acá es la forma de ustedes, por ejemplo, coger una lista, perdón, y mostrarla de atrás hacia adelante. ¿Listo? Por ejemplo, con ustedes, por ejemplo, en la tarea que ustedes tenían que comparar si dos cadenas eran palíndromas, hubieran podido utilizar esto que está acá con list comprehension y de una vez ponían la palabra palíndroma hacia el otro lado y las comparaban. Entonces, efectivamente, esto que está acá corre al revés. Listo, excelente. Listas anidadas. Esto es simplemente cuando tienes lista dentro de listas. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, en la posición 2 una lista, tú puedes acceder a la posición 5 dentro de la lista que está dentro de la lista. Entonces, tú puedes tener listas anidadas las que quieras. Esto sí, pues es algo que ya también conocían en JavaScript. Yo puedo acceder a una lista dentro de la lista, dentro de la lista, dentro de la lista. Entonces, esto hace parte del list comprehension. Lo otro que pueden hacer es eliminar elementos de una lista. Si ustedes, por ejemplo, ponen la palabra del lista entre paréntesis cuadrado 1, estoy diciendo, bórreme el elemento que se encuentra en la posición 1. Es decir, bórreme el segundo elemento, porque recuerden que las posiciones arrancan desde 0. Pero ustedes pueden usar lista.remove y lo ponen entre paréntesis normal, y aquí con lo estoy diciendo es, bórreme el elemento número 5, independientemente de dónde esté. Bórreme donde haya un 5, bórrelo. Entonces, fíjense la diferencia de esto. Esto elimina un elemento en una posición que yo le digo, y esto elimina un elemento, no importa en qué posición se encuentre. Hasta aquí queda todo claro. Listo, perfecto. Ya casi vamos a la práctica. Necesitamos entender muy bien esto porque ya casi nos vamos a la práctica. Y esto es muy importante entenderlo. Sigue la última parte del list comprehension, que es una de las más hermosas que hay. Listo. Entonces, eh, ustedes pueden armar una lista enorme con una línea de código. Ustedes pueden armar una lista enorme con una línea de código. Se hace de esta forma. Lista igual a elemento for elemento in array. Esto suena un poco raro, pero ya les digo cómo se hace. Como yo estoy empezando con un paréntesis cuadrado acá y estoy cerrando un paréntesis cuadrado acá, ya se sabe que me refiero a la lista. Python ya sabe que yo quiero crear una lista porque tiene los paréntesis cuadrados. Y dentro de la lista, en vez de poner 1, 2, 3, 4, en vez de poner Felipe, Carlos, Roberto, lo que hago es poner un pequeño código que me va a crear todos los elementos que yo quiero ahí automáticamente. ¿Listo? Entonces, ¿qué? Entonces, lo que yo voy a hacer acá es crear listas con código. Eso es lo más importante del list comprehension. Entonces, perfecto. Entonces, me voy a ir al código y arranquemos esta vaina. Entonces, tengo una lista que va a ser igual a los números del 1 al 20. Lo voy a hacer primero de manera manual.
Listo, tengo una lista de los números de 1 al 20. Entonces, miremos primero la indexación. Indexación. Es decir, yo puedo acceder a un elemento, simplemente llamando su posición. Entonces, yo quiero saber cuál es qué elemento hay en la posición 10. Entonces, bueno, pero esto lo voy a poner dentro de discúlpenme, esto lo voy a poner dentro de un print. Esto lo voy a poner dentro de un print para que yo pueda ver qué es lo que está imprimiendo, ¿listo? ¿Qué es lo que está sacando esto? Entonces, si yo run esto, aquí está, dentro de la posición 10 hay un 11. Efectivamente, en la posición 10 hay un 11. Porque aquí está la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3, 4. Entonces, esa es la posición 10. Listo. Entonces, voy a hacer indexación. Puedo hacer slicing. A ver, si se acuerdan qué es slicing, díganme ustedes cómo hago para imprimir los elementos que están desde la posición 12 en adelante. Uno desde la posición 10 en adelante. Desde la posición 10 en adelante. Discúlpenme si lo dije mal. Nadie lo ha puesto bien. Nadie lo ha puesto bien. Ah, ahora sí lo pusieron bien. Lista, tengo que referirme a la variable a la cual quiero hacerle eso. Lista. Lista en la posición desde la 11 en adelante. Y fíjense que yo run esto y efectivamente me muestra la 12, la 13, la 14, la 15, la 10, listo. Y ahora, quiero también la posición desde el comienzo, perdón, desde el comienzo hasta la posición 10. ¿Cómo sería? Desde el comienzo hasta la posición 10. Ahí lo acabaron de poner. Entonces sería lista desde el comienzo, entonces no pongo nada, hasta la posición 10. Y ahí está, 1, 2, 3, 4, listo. Fíjense que la posición 10 es hasta ahí, pero la posición 10 no la toma. O sea, él va hasta 1 antes, ¿listo? Cuando le pongo hasta la 10, en realidad va hasta la 9, ¿listo? Entonces, para que tengan en cuenta eso. Cuando le digo hasta la 10, en realidad va hasta la 9, ¿listo? O sea, no toma la 10. Bueno, para que lo sepan. ¿Y cómo los muestro? ¿Cómo los muestro al revés? Quiero mostrarles esa lista al revés. ¿Cómo muestro esa lista al revés? Efectivamente. 2 puntos, menos 1. Y aquí estamos hablando de que este list comprehension es strike. Listo, perfecto. Y fíjense, 20, 19, 18, hasta 1. Entonces, efectivamente esto está funcionando. Estas son puras preguntas de entrevista de trabajo. Ojo ahí, ojo ahí. Perfecto. Si yo quiero remover el elemento que está en la posición 10, ¿cómo lo hago? O eliminar, pongámoslo. Eliminar elemento en la posición 10. La que me acaban de poner ahí no es correcta. ¿Cómo hago para eliminar un elemento que está en la posición 10? En la posición 10. Se hace con del. Del y le ponen lista efectivamente en la posición 10. Entonces aquí yo estoy eliminando por posición. ¿Listo? Si yo imprimo lista otra vez, fíjense que en la posición 10 había un 11. En la posición 10 había un 11. Y aquí con esto me lo removió. ¿Listo? Pero ahora, si yo quiero eliminar el número 18, pero no sé en qué posición está, ¿cómo hago? Con remove, ahora sí. Entonces, cuando yo sé qué elemento quiero eliminar, pero no sé en qué posición está, entonces lista.remove y le digo, elimíneme el 18 donde quiera que esté. ¿Listo? Y voy a imprimir a ver qué pasa.
Y efectivamente, si ustedes se fijan en esta, aquí el 18 desapareció. Entonces, esto es muy potente porque yo muy fácilmente puedo eliminar cosas y no tengo necesariamente que saber en qué posición están. Si, por ejemplo, el empleado Felipe se fue, yo no sé en qué posición está el empleado Felipe, pues pongo lista.remove Felipe. Entonces, fíjense que si ustedes dominan el arte de manipular los datos, ya tienen un paso muy adelantado. Les voy a hacer un paréntesis grande. En este momento estamos atravesando una de las etapas más difíciles del curso. Estas tareas les van a romper un poquito el coco, pero es apenas normal. Entonces necesito que esta semana estén pilosos con la tarea, porque aquí es donde está como el peldaño, ¿no? Aquí es donde o la gente se va o la gente se queda. Ustedes verán si se van o se quedan. ¿Listo? Entonces, hagan esto a conciencia porque ya después de esto ya va a ser un poquito más sencillo. No es que sea tirado, no es que sea sobrado, no es que sea súper fácil, pero ya empieza uno a tener como una especie de respiro. ¿Listo? Esta es una de las cosas más difíciles de comprender. Habiendo hecho ese paréntesis, ahora sí vamos a List Comprehension en la parte de creación de listas. Entonces, por ejemplo, ustedes van a crear los números, por ejemplo, ¿del qué? Van a crear, por ejemplo, los elementos del 1 al 50. Entonces, recuerden que yo les había dicho que para crear una lista con list comprehension se hacía así. Lista igual a paréntesis cuadrados. Listo, excelente. Entonces, tenemos elemento por elemento in array. Híjole, eso está difícil, ¿no? Vamos a ver qué significa esto. Entonces, por ejemplo, yo quiero crear los números del 1 al 50. Entonces yo lo que digo es que lista es igual a, pongámosle ítem for ítem in range. Recuerden que range es un array que va desde 0 hasta donde uno diga. Listo. Y aquí le pongo run. Y pues claro, no hizo nada porque necesito imprimirlo, ¿cierto? Print, lista. Entonces fíjense que aquí me imprimió, los números del 0 al 49. Yo los quería del 1 al 50. Lo que pasa es que recuerden que este range, si yo lo pongo range 50, me va del 0 al 49. Entonces yo lo puedo poner aquí, por ejemplo, en vez de ítem, yo le puedo poner aquí, por ejemplo, ítem más 1. ¿Sí? Súmele un 1 a cada ítem para cada ítem que se encuentre en este rango. Y ahora sí me lo hizo perfecto. Entonces, fíjense cómo muy rápidamente yo pude crear una lista a punta de list comprehension. ¿Listo? Entonces, esto es una de las cosas más difíciles de entender, pero una vez lo entienden, va a ser súper útil a la hora de tratar datos. ¿Listo? Entonces, es como un código que se pone dentro de la creación de la lista. O sea, en vez de tener una lista elemento por elemento, le ponemos un código inteligente para que él automáticamente cree todos los elementos que yo necesito. ¿Listo? Entonces, perfecto. Entonces este array que está acá es cualquier cosa. Puede ser un range, pero puede ser otro array. Entonces, por ejemplo, yo tengo un array de letras. Entonces, letras. Es una lista de letras. Entonces, yo aquí, por ejemplo, tengo, como es una lista de letras, tengo, por ejemplo, C. Tengo estoy creando otro ejemplo, ¿listo? Para que no se me confundan. Tengo la letra E. Tengo la letra H. Tengo la letra A. Tengo la letra S. Tengo la letra Y. Tengo la letra Z. Listo. Entonces tengo aquí unas letras, ¿listo? Entonces yo necesito hacer una cosa. Crear una lista que solo contenga las letras
C, A, I, S. Como yo lo voy a poner así. Como un filtro. C, C, A, A, I, S. Entonces, necesito crear un filtro que coja este mismo arreglo y solamente me deje estas tres letras, ¿listo? Entonces, yo podría tener, por ejemplo, aquí el filtro. Filtro es igual. Bueno, hagámoslo así. Entonces, filtrado es igual. Ahora sí creemos la lista con list comprehension. Letra por letra in por letra in letras. Si yo hago esto, ¿qué pasa? Voy a imprimir filtrado a ver qué pasa. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Se imprimió todo. Bueno, por ahí voy una respuesta tipo chat GPT, pero no, vamos a hacerlo más sencillo. Imprimió todo porque está diciendo, mire, tráigame todas las letras que pertenezcan al arreglo letras. Entonces, pues él las trae todas. Pero si yo lo pongo, por ejemplo, acá, if letra es igual a C. Epa. Entonces, fíjense lo siguiente. Aquí ya le puse una condición. Aquí ya le dije, oiga, ojo que letra, siempre y cuando sea igual a C, la puede traer. Si no, no. Es decir, si yo, por ejemplo, aquí pongo, por ejemplo, otra letra C y corro esto, entonces solamente trae dos. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo ustedes a través de código pueden crear condiciones muy grandes, ¿listo? Entonces, esta es la forma de hacer list comprehension, ¿listo? Vamos a ver otro ejemplo. Tengo una lista de números. Tengo una lista de números. Este tema es un poquito denso, pero créanme que si lo dominan, van a ser muy buenos programadores, porque este tema es el que desanima a los programadores, o sea, los que están aprendiendo programación. Y si ustedes lo dominan, no solamente van a ser buenos programadores, sino que también les va a ir muy bien en sus entrevistas de trabajo. Listo, entonces tengo los números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Ahora, lo que yo quiero hacer es sencillamente quiero poner los números cuadrados, o sea, quiero hacer un arreglo diferente, perdón, una lista diferente que tenga los cuadrados de esto. Entonces, ustedes con list comprehension, ¿cómo harían los cuadrados de eso? Recuerden que el cuadrado es cada número multiplicado por sí mismo, o cada número elevado al cuadrado, ¿listo? Entonces, ¿cómo harían los cuadrados con list comprehension? ¿A alguien se le ocurre algo? No me vayan a usar ChatGPT, porque esa función lambda que pusieron ahí es como un poquito avanzada, y no quiero que nos vayamos allá, simplemente quiero que hagamos simple list comprehension. ¿Cómo podemos hacer con list comprehension? O 0 hasta 2, no, porque no queremos sacar ciertos elementos. Queremos coger todos los elementos y elevarlos al cuadrado. Ah, ahí me dieron un resultado con un for. Así se podría hacer con el for que hiciste. Pero estamos haciendo list comprehension. Es decir, vamos a hacer todo con una línea de código. Sería número multiplicado por número in números. Bueno, lista números, pongámosle para que no nos confundamos mucho.
lista, números. Entonces, lista, números. Entonces, cuadrados es igual. Entonces, coja cada ítem y elévelo al cuadrado. Cada ítem del arreglo, cada ítem que pertenezca al arreglo lista números, a la lista números, qué pena. Y aquí pongo print y le pongo cuadrados. A ver si lo imprimió bien. 1, 4, 9. Fíjense que aquí lo hizo perfecto. Entonces, acabo de crear con código una lista súper completa y con una línea de código. ¿Listo? Entonces, esto es un poco coco. Esto es un poco coco. No se me desanimen. Con las tareas van a comprender mejor. Pero quería que supieran que existe una herramienta muy poderosa en Python que se llama List Comprehension, que me ayuda a mí a crear y a tratar listas con una línea de código. ¿Listo? Entonces, esta es la manera en que yo saco ¿qué? Esta es la manera en que yo saco una lista potente con una línea de código. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Listo, perfecto. Finalmente, yo quiero una lista que me saque de aquí los números pares. ¿Cómo la hago con List Comprehension? ¿Pares es igual a qué? Para listas anidadas simplemente tienes que decir, digamos que tú tienes aquí otra lista. Digamos que aquí tienes en esta posición, tienes una lista que sería, por ejemplo, 2 y 3. Entonces, para acceder a ese elemento, tú dices lista números y en la posición, ¿esta qué posición es? En la posición 10, en la posición 10, y dentro de esa, por ejemplo, tú quieres acceder al 2. Entonces, por ejemplo, accedes a la posición 0. Entonces, esta es la forma de acceder a elementos en listas anidadas. ¿Listo? Antes de seguir con preguntas, porque a propósito no entendí la última pregunta, antes de seguir con preguntas, ¿cómo saco los números pares con List Comprehension? ¿Cómo saco los números pares con List Comprehension de esto? Y ya respondemos las otras preguntas. Pares es igual a número, for número y números y número módulo 2 diferente de 0. Ese está chévere, muestra a ver. Entonces, vamos a ver si lo sacamos. Número por número y lista números en realidad. Lista números. En lista números, if número, o sea, la condición que yo quiero para que traiga eso, módulo 2, es igual a 0. ¿Qué? Ah, no, qué pena con ustedes. Es que esto se quedó acá. Esto se quedó acá. Voy a borrar todo esto para que no me haga tanto ruido, ¿listo? Y voy a imprimir pares. Print pares. Efectivamente, con este list comprehension, yo pude sacar los números pares de esta lista. Porque ustedes dirán, no es una pendejada porque esta lista es pequeña, pero si esta lista fuera enorme de millones de registros, con esta línea de código ustedes sacan solamente los números pares de esos millones de registros. Otra forma que podrían hacerlo, se me ocurre, es, por ejemplo, decir, listo, como eso es una lista ordenada, yo puedo decir que los pares es igual a lista, números, desde el comienzo hasta el final, yendo de 2 en 2. Ah, aquí me sacó los impares. Ah, claro, porque el primer número es impar. Entonces yo aquí tengo un truquito. En vez de decirle desde 0, le digo que desde 1. Desde 1 hasta el final y de 2 en 2. Listo, y tengo también los pares. Entonces, también utilizando Stride, pude hacer los pares. Sin embargo, me gustó más la solución de compañero, utilizó el List Comprehension. Entonces, fíjense que son varias formas de hacer lo mismo. Bueno, ahora sí vamos con la tanda de preguntas. ¿Alguna pregunta hasta acá?
¿Alguna pregunta hasta acá? Me han hecho un par de preguntas, pero la verdad no las entendí. Si pueden elaborarme mejor la pregunta. ¿Por qué el porcentaje? Listo. Recordemos que en las primeras clases habíamos visto que cuando utilizamos el porcentaje, estoy diciendo cuál es el residuo de esta división. Recuerda que una división tiene el dividendo, el divisor, el cociente y el residuo. Es decir, yo le estoy diciendo aquí, cuando el número dividido entre 2 no le sobre nada. ¿Qué números cumplen que la división entre 2 es igual, es residuo a 0? Los números pares. Por ejemplo, si tú haces 10 dividido 2, 10 dividido 2, perdón, si tú haces 10 dividido 2, eso es igual a 5, ¿cierto? Y sobra 0. Entonces, cuando yo hago este porcentaje que estoy acá, estoy preguntando por el que sobra, ¿listo? Entonces, cuando yo tengo aquí un número par y lo divido entre 2, eso sobra 0. Entonces, los números pares cumplen que cuando yo cojo el número y lo divido entre 2, me sobra 0, ¿listo? Entonces, si yo hago 10 dividido 2 de esta forma, aquí estoy diciendo que la división me dé 0, pero yo no quiero saber cuál es el resultado de la división. Yo quiero saber cuál es el resultado de lo que sobra después de que divido. Entonces, con el porcentaje estoy diciéndole número dividido 2 igual a 0. Es decir, estoy diciendo si el número es par. Porque los únicos números que cuando los divides entre 2 da 0 el residuo es el número par. Listo, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿O están súper listos para sus tareas? Porque mañana empezamos con tareas y sí, es list comprehension. Esto se les va a desarrollar mucho la lógica. Profe, las dudas no salen en las tareas. Sí, es verdad. Mándelas, sí señor, las mando una por una. No quiero que se me impacienten. Eh, recuerden que estas tareas van a ser muy importantes para su aprendizaje, no solamente de programación, sino de lógica. Profe, tengo una duda, pero aparte del tema, pues sí, échela. Échala porque pues sí. Sobre GitHub, ok. GitHub es una plataforma muy utilizada para los programadores, en la cual lo que hacemos es tener el código organizado. Es decir, es un repositorio en la nube, GitHub, donde tú, por ejemplo, pones tu código, ¿listo? Y si tú tienes un compañero que está también haciendo su código, él pone su código. Entonces, GitHub se encarga automáticamente de mezclar el código que yo hice con el que hizo mi compañero, porque puede que cada uno haya trabajado en cosas distintas, pero al final ambos estamos trabajando en el mismo programa. Y si somos, por ejemplo, 50 programadores y todos los 50 estamos trabajando bajo un mismo código, GitHub se encarga de traer todo eso y mantener el código en un solo sitio. Aparte de todo, si tú, por ejemplo, haces algo y la embarras, GitHub te permite pasar el código a como estaba antes. Entonces, tú, por ejemplo, hiciste un cambio en la línea 7. Digamos que aquí hiciste un cambio y se te fue un paréntesis de más, y tú subes eso a producción. Si subes eso, el programa va a fallar. Entonces tú puedes rápidamente decir, fue madre, la embarré. GitHub, vaya a la versión anterior. GitHub se acuerda de cómo estaba la versión anterior y te pone el código como estaba antes. ¿Listo? GitHub utiliza el lenguaje Git. El lenguaje Git es el que uno usa para versionar el código. Entonces, GitHub es un proveedor de nube para el código, pero también está GitLab, ¿sí? O sea, GitHub es uno solo, pero también puedes usar GitHub, puedes usar GitLab, que es otro, puedes usar Fabricator, entre otros. Personalmente, el que yo más uso es GitHub. GitHub es de los más populares, pero yo he tenido proyectos en los que he usado GitLab, que son proveedores para versionar código. ¿Es importante que aprendan GitHub? Sí, les recomiendo que aprendan GitHub, porque ustedes, si llegan a tener un empleo como programadores, van a tener que colaborar, con, ¿cómo se llama? Van a tener que colaborar con otras personas, ¿listo? Entonces es bueno tener GitHub.
Sí, por acá todo es hermoso, es verdad, aquí todo es hermoso, pero después les toca a ustedes romperse el coco y cuando se rompen el coco es cuando realmente aprenden, ¿listo? Entonces está bien que no sea hermoso después para que ustedes se rompan el coco. No sé cómo montar proyectos y trabajos grupales, eso se hace en GitHub. O sea, un cursito de GitHub así rapidito de 4 horas, creo, Nicolás Schurman tiene uno muy bueno, muy rápido, y en su canal de YouTube de Hola Mundo, ahí puedes aprender GitHub. Sí, la 30. ¿Cómo así? ¿No vamos en la tarea 30? No sé en cuál tarea vamos. No sé, no. O sea, yo tengo las tareas súper organizadas, pero no sé en qué número vamos. Después uno quiere tirar el PC a la mierda. Sí. Eso puede pasar. No me acuerdo en qué tarea vamos, pero sí, efectivamente, vamos muchas tareas. Les recuerdo, en total 60 tareas. Son en total 60 tareas. ¿Listo? La lógica de la 30, no, la lógica discútanla entre ustedes en el grupo o con sus familiares. La lógica de las tareas, o sea, las tareas de lógica, ya no las vamos a discutir más aquí, ¿listo? Aquí vamos a ver es programación. De pronto, abre un debate con tus compañeros ¿cómo se llama esto? En Telegram. Y si quieren discutir la tarea 30 de lógica, adelante. Pero no quisiera discutirla acá. Aquí quisiera que habláramos de programación. Porque la lógica es una herramienta, pero no es la programación en sí. O sea, es una cosa que nos puede ayudar, pero no es la programación. Bueno, voy a parar un poquito de compartir pantalla. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, no, todo bien. Lo que pasa es que se nos puede ir bastante tiempo, pero igual en Telegram, ahí estamos. Y además que no quiero que quede la tarea de lógica en la grabación porque después le hago spoiler a otra gente que quiera hacer la tarea de lógica, ¿listo? Bueno, no quiero hacer spoiler. Bueno, entonces eso era lo que les quería enseñar el día de hoy. Párenle mucha bolas al Lead Comprehension. De aquí se define quién es buen programador y quién es mal programador. Párenle mucha bolas a este tema. Adelante con toda. No va a ser fácil, no les prometo que vaya a ser fácil porque va a ser difícil, pero con toda. Y voy a parar la grabación, pero me voy a quedar un poquito más por si necesitan algo más. Muchas gracias. Hasta aquí llegó la tarea de hoy.